reclamar el Demócrito, discípulo de Leucipo. Los principios primordiales de todos los átomos del vacío, el sentido del espacio, pero de no del espacio vacío, pues la naturaleza tiene un horror al vacío, según dijeron los peripatéticos y sabios de la antigüedad. Toda la cosmogonía del agua juega el mismo papel importante, la base del origen de la existencia material. Juega el mismo papel importante. Los científicos han tomado la palabra de la cosa, ha creído que aquí el agua solo es una combinación definida y química del oxígeno y el hidrógeno, y ha dado la significación de la especifica el término de los ocultistas usan como el sentido genético, el cual da el lenguaje cosmogónico, el sentido místico metafísico. Aunque el hielo y el vapor salgan del agua, tendrán la misma composición química, no pueden decir que el vapor, el hielo y el agua. 3. Las tinieblas despiden luz, la luz de dejar caer el rayo al solitario, las aguas dentro de las profundidades de la madre del rayo que atraviesa rápidamente el huevo virgen, hace estremecer el huevo eterno y deja caer el germen no eterno periódico, el cual se condensa en el huevo del mundo. El rayo solitario penetrado de las profundidades de la madre, que tomarse como significado del pensamiento divino o inteligencia fundado en el caos. Lo que sucede sobre el plan que llamamos abstracción metafísica es la realidad, siendo el huevo virgen o el sentido del ovario abstracto, sea del poder desarrollarse a la fecundación del huevo que tiene lugar para ser puesto de tanto el germen eterno y periódico, que se convierte más tarde simbólicamente en el huevo del mundo. Contiene el mismo la tarde simbólica del huevo del mundo, contiene en sí misma la promesa del poderío de todo el universo, el símbolo del huevo. También el hecho de expresado del ocultismo, de la forma primordial de todo, se manifiesta del átomo, de la planta, del hombre, del ángel esferoidal, de la eternidad del infinito, una serpiente mordiéndose la cola para realizar el significado que hay que considerar la esfera como lo ve desde el centro. El campo de la visión del pensamiento, del pensamiento es como una esfera cuyos rayos prolongan todas las direcciones, extendiéndose en el espacio desde el círculo del Pascal. Y los cabalistas, cuyo centro de todas partes de la circunferencia de ninguna concepción ajusta la idea compleja del símbolo. El huevo del mundo es sin duda alguna uno de los símbolos más adoptados universalmente ante lo sugestivo, tanto en el sentido espiritual como fisiológico, cosmogónico, que encuentra el símbolo en todas las teogonías del mundo. Ellas se asocian con el símbolo de la serpiente. Esta última considerada con tanto la filosofía de las religiones
el emblema de la eternidad infinito, la regeneración y la sabiduría del mismo, la generación propia pariente de la evolución por un propio poder creador, repitiendo un pequeño, el huevo, el proceso de la evolución cósmica, ambos procesos, debidos al calor y a la humedad, vitalizadas por la iluminación del espíritu creador invisible, justifica plenamente la elección del símbolo expresivo. Huevo virgen, el símbolo del microscopio, el propósito cósmico, macrocósmico, la Virgen Madre, el caso del abismo primordial. El creador macho, no importa bajo qué nombre, ha de salir de la Virgen hembra, la raíz inmaculada fructificada del rayo. El cosmos, considerado como la naturaleza receptiva de un huevo fructificado y convertido inmaculado desde el momento en que lo consideramos sin límites, no se puede representar sino como en una esteroide. El huevo de oro, estado rodeado de 7 elementos naturales, cuando aparece en el éter el fuego, el aire y el agua, los 3 secretos. 4. Entonces los 3 del triángulo se convierten en 4. El cuaternario es la esencia radiante que convierte en 7 interiores y 7 exteriores. El huevo luminoso en sí mismo, las tres hipótesis del espíritu creador, se coagula y se extienden los copos blancos como si fueran leche de los profundos de la madre del raíz, y que crece el profundo del océano de la vida. Es necesario explicar el uso de las figuras geométricas, frecuentes alusiones a las cifras que se encuentran en todas las escrituras sagradas, antiguas como los Puranas, libro de los muertos egipcio, de los muertos egipcios, y aún la Biblia, el libro de Disan y la Cábala. Hay 2 grandes figuras que debemos considerar. Las cifras de muchas veces se usan para confundir a los hombres sagrados, cuyo valor solo conocen los ocultistas. En medio de las menciones, las últimas del símbolo fundamental del todo. De otro de los primeros son los físicos y los otros los metafísicos, estando ambos en la misma relación recíproca de la materia y el espíritu extremo de la sustancia única. La esencia radial se cuaja y se extiende a través de profundos del Egipto. Desde el punto de vista astronómico, la figura es fácil de explicar: la Vía Láctea, el tejido que se ha hecho en el mundo, la materia primordial que es su primera forma. Es muy difícil desde el punto de vista de la ciencia oculta y del simbolismo explicar esto en pocas palabras. El grifo más complicado contiene además todo el panteón de objetos misteriosos, las 14 cosas preciosas, o las cuales cada una posee y significan la oculta definida, sacada de la alegoría del hindú de la construcción del océano por los dioses. Áncrita, agua de la vida, la inmortalidad, y de la Shurablu, la vaca fecundada, llamada la fuente de la leche y del cuajo, proceden estar mar de la leche, el culto universal de la vaca, del toro, expresando uno el poder generador de la naturaleza, símbolos aplicados a las divinidades solares y cósmicas, las propiedades específicas del oculto de las 14 cosas preciosas. No por el poder de reseñar aquí lo que las explican hasta la cuarta iniciación,
pero convierte considerar lo siguiente. Se afirma el Sataplastra Brahmano que la subida del océano de la leche tuvo lugar durante la Edad de Oro, la edad que siguió inmediatamente al diluvio, como el Rig Veda. Ni matices anteriores de los dos del diluvio, ni de los Vaivasvata, que inundó el mayor parte de la cuarta raza, hablan de este diluvio. Es evidente que aquí se habla no es el gran diluvio, ni el que quiso venir de Atlantis, ni el de Noé. Esta subida de aguas remotas es un periodo anterior a la formación de la Tierra y se aplica directamente en otra leyenda universal de cuyas versiones diversas y contradictorias encontraron su expresión máxima del dogma cristiano de la guerra del cielo y la caída de los ángeles. La raíz permanente de también la luz, los copos permanecen, sin embargo el Padre Madre, el Oeau, en el original siempre uno. En los comentarios se traduce el Eau, el Oeau como el Padre Madre de los dioses, o el 6 de 1, la raíz serpentaria que se procede de todo, todo depende de la raíz serpentaria que procede del todo, todo depende del acento que se le dé a estas 7 vocales que se pueden pronunciar. 1, 3 hasta 7 sílabas. Este nombre místico ha sido divulgado porque no poseyendo el secreto del triple pronunciación sin efecto. Es uno de las frases que explica inesperabilidad de todo lo que viene y que existe estado activo y pasivo. En sentido del Oeau es una raíz y el raíz del todo, por consiguiente es una cosa del Parabrahman. En otro sentido, el nombre que se da a la vida única manifiesta la unidad eterna de la vida de la palabra raíz, que significa, como ya ha dicho, el conocimiento puro de la realidad, la eterna incondicional, que llama la ideación precósmica o sustancia precósmica de las últimas del siendo de la latancia precósmica, en las dos últimas siendo sino dos símbolos del uno. La luz, el rayo espiritual omnisciente, entra en los ojos divinos, lo fecunda, lo invita a la materia cósmica que contiene la larga serie de diferenciaciones. Los copos, con una primera diferenciación, se refiere a la materia cósmica que se produce al ser origen de la Vía Láctea, que todos conocemos. Esta materia, el ser de la revelación recibida de los primeros instructores divinos durante el sueño periódico del universo, de la tenuidad mayor que puede concebir el ojo del vidente perfecto, de la materia radial, de la fría, encuentra el primer levantamiento del movimiento cósmico repartido a través del espacio, apareciendo la vista de la Tierra, la bolsa de las masas parecidas a los copos de leche cuajada, estas semillas de los mundos futuros, y vestido del universo celeste, la raíz de la vida de él pertenecía a todas las gotas del océano de la inmortalidad, el océano de la luz radiante, que comprendían el fuego, el calor, el movimiento. Las tinieblas desaparecieron de dejar de existir y desaparecieron en su propia esencia del cuerpo del fuego de el agua, Padre, fuego del agua,
del Padre y de la Madre, siendo la luz absoluta de la esencia de las tinieblas, las considerados como representaciones alegóricas de la propia condición del universo durante el período de descanso absoluto del no ser, el fuego, el calor, los movimientos. Tratamos de aquí a ninguna manera del fuego, el calor, el movimiento de las ciencias físicas, sino de sus principios abstractos. Según los secretarios del Rosacruz, cuya interpretación para los profanos no es una correcta sino completa la luz de las tinieblas, son idénticas entre sí y no la separación de ellas sino el intelecto humano. Según Roberto Flood, las tinieblas se cogieron la iluminación para hacerse visibles según la doctrina del ocultismo oriental. Las tinieblas son la única verdadera actualidad, la base de la raíz de la luz, sin la cual el último no podría manifestarse ni siquiera existir. La luz es la materia y las tinieblas es el espíritu puro. Las tinieblas es la base radical de la metafísica, no la luz subjetiva absoluta. Tanto la última está todo en el esplendor de la gloria aparente, sino un conjunto de sombras, pues nunca pueden ser eterna, es solo la ilusión. Hasta el Génesis, la luz sale de las tinieblas son la superficie del abismo. En contrario, las tinieblas estaban en la vida y la vida fue de la luz de los hombres. Vendrá de ser abiertos a los ojos del hombre, entonces comprenderá mejor aquel verso del capítulo de San Juan que dice: y la luz iluminó las tinieblas, y éstas no se comprendieron. Entonces verán la palabra de las tinieblas. No se explica la visión espiritual, sino verdaderamente las tinieblas del absoluto no puede conocer su pasajera muy trascendental. Que parezca de los ojos del hombre, existe toda la filosofía dogmática de la razón, del motivo que hizo el primer arcángel que salió de las profundidades del caos recibiera el nombre de luz, Lucifer, el brillante hijo luminoso de la mañana, de la aurora cíclica. Considera, oh discípulos, hijos radiantes, nacidos de los dos de la gloria resplandecientes y sin igual, cuando brillaba el hijo del espacio oscuro que sale de los profundos de las grandes aguas sombrías, el la nueva vida de los lobos manifiesto. Brilla tanto como el sol, el divino dragón, que la sabiduría, uno de los cuanto más tres, y la unión que produce los siete están comprendidos los siete que convergen en la triadasha 30, los ejércitos y las multitudes. Miralos levantados, el velo desplegado del oriente al occidente. Oculta está arriba, deja abajo, como la gran ilusión que enseña el sitio de los cuerpos luminosos, estrellas, transforma abajo el espacio superior del océano, el fuego, las orillas, transforma uno el manifiesto del elemento de las grandes aguas. El espacio brillante, hijos del espacio oscuro, corresponde al rayo que ilumina la primera vibración de la nueva aurora en los profundos cósmicos, donde vuelve a salir diferente como el Oeaou, el más joven de la nueva vida, para el ser, el fin del cielo vital, del germen de todas las cosas. Es el hombre incorpóreo, quien consiste en sí la idea divina, generador de la luz y de la vida.
Se le llama dragón de la sabiduría, resplandeciente, porque primeramente es lo que los filósofos griegos llamaban logos, el verbo pensamiento divino. En segundo lugar, porque la filosofía esotérica de la primera manifestación, siendo la síntesis o suma de la sabiduría universal, el Oeaou, el hijo del sol, contiene los 7 ejércitos creadores, el Sefirot, y se convierte aquí en la esencia de la sabiduría manifiesta. Aquel que se baña en la luz de Logos no será confundido jamás en el velo de la ilusión. El dragón de la sabiduría, el uno, los antiguos usaban ambas expresiones refiriéndose a Logos respectivos. Jehová Elohim, esotéricamente hablando, también es la serpiente o dragón que tentó a Eva, el dragón o el mito antiguo correspondiente a la luz astral, el principio primordial, que la sabiduría del caos, la filosofía arcaica, no conociendo ni el bien ni el mal como el poder fundamental independiente, sino que tal como el punto de partida todo absoluto de la perfección eternamente universal, nos mostró las dos fuerzas de los aspectos de la luz que se condensa gradualmente en la forma y consiguiente se convierte en materia, es decir, mal. Los primeros padres cristianos, en su ignorancia, degradando la idea altamente filosófica de la ciencia, este emblema, crearon la absurda superstición de la llamada del diablo, pero el pagano ha mostrado siempre el discernimiento filosófico de sus símbolos. Por este antiguo, la serpiente, el más espiritual de todos los seres, Moisés, iniciado en la sabiduría del Hermes, dijo que el mismo libro del Génesis, la serpiente gnóstica, son las 7 vocales de la cabeza, el emblema de las 7 jerarquías de las criaturas septenarias planetarias. De aquí también la idea de la serpiente hindú del Shesha o del Ananta, el infinito, nombre del Vishnu, según el cual la serpiente es el primer vehículo sobre las aguas primordiales. Estas serpientes deben por lo tanto distinguirse unas a otras como el Logos y la jerarquía de los poderes. El Chesa o Anata es la abstracción alegórica que simboliza el tiempo infinito del espacio. Es tanto que el Orpitis gnóstico contiene el mismo simbolismo triple en sus 7 vocales, el Oeaou de la doctrina arcaica, con las unas 3 y las 7 sílabas, es decir, primero los logos del manifiesto, el segundo manifiesto del triángulo, que se concreta en cuaternario, y los rayos de este último sobre el plan de la materia. Jesús consideró a la serpiente como un sinónimo de sabiduría, y su forma parte en el Espíritu de Dios movía sobre el caos. Ha sido simbolizado cada nación en la forma de la serpiente, del fuego arrojado de las llamas de la luz sobre las aguas primordiales, hasta que puso la incubación de la materia cósmica, que fue dado a adquirir la forma de anular una serpiente mordiéndose la cola. Esto simboliza solo la eternidad. Todos los cuerpos formados del universo, en el mar ardiente del universo de la tierra, el hombre arrojan periódicamente como una serpiente su piel vieja,
para tomar una nueva después de cierto periodo de reposo. La serpiente no es una imagen, no simpatiza o poética. La oruga, la crisálida, donde sale la mariposa, emblema del Psyche o el alma humana según los griegos. El dragón fue entre los egipcios también el símbolo del logos. El libro de Hermes y de la Pimandre en el antiguo y espiral del logos se convierte en occidental. Se aparecería el Hermes bajo la forma del dragón de luz. Luego llama a la Pimadre, personificación del pensamiento divino. Dijo: yo soy la luz, yo soy el nous mental, yo soy tu Dios, yo soy mucho más antiguo que del primer humano que escapa de la sombra, las tinieblas de la divinidad oculta. Yo soy el germen del pensamiento, el verbo resplandeciente, el Hijo de Dios. Todo cuando en ti ve y entiende es el verbo del Maestro. Dios es el pensamiento y el Padre séptimo, el primero en el hombre y en el cosmos. El océano celeste, el éter, es el alimento del Padre, del principio de la vida de la Madre, el Santo Espíritu de la unión de la vida. Aquí encontramos el eco evidente de la arcaica doctrina secreta que exponemos ahora. Solo esta última se coloca en la cabeza de la evolución de la vida del Padre, sino que ocupa el tercer lugar como hijo de la Madre, colocando en su lugar el alimento eterno e incesante del todo. El mar, el fuego, pues la luz superrastral, es decir, el no mental, la primera radiación de la sustancia cósmica, no diferencia. Él convierte la materia. La luz superastral, es decir, monumental, la primera radiación de la sustancia cósmica, no diferencia, se convierte en la materia astral. Por este llama la serpiente del fuego. Una ha dicho: si queremos recordar que el infinito innato no se muere de todo el resto del mundo. Los fenómenos no han sido un conjunto variado, múltiple de los diferentes productos del macrocosmos, hasta los del microcosmos, desde los seres sobrehumanos hasta los seres humanos, y subhumanos, en una palabra, de la totalidad de la existencia colectiva. Entonces se desaparece la primera más grande dificultad de la cosmogonía podría ser comprendida. Todos los cabalistas y ocultistas del Oriente y del Occidente reconocen que la identidad del Padre o Madre con el éter primordial, la luz astral y su como genialidad de la evolución del hijo del Foa cósmico, porque es el último de la electricidad cósmica. El Foa endurece y esparce los 7 hermanos. Esto significa la eternidad eléctrica primordial de los ocultistas orientales, que afirman la electricidad es como la entidad da la vida por fuerzas eléctrica y separa la masa primordial de la materia progénica. Los átomos que en sí mismos son manantial de toda conciencia de la vida. Existe un agente único, universal de todas las formas de la vida. Se llama Elot, Op y Aour.
Es el activo, pasivo, positivo, negativo que del día de la noche. Es la primera claridad de la creación, es la luz de la vida, el fluido magnético, el lobe, el mensajero de la muerte, el fluido nefasto, el Our, la síntesis de ambos de la verdadera luz astral. Los antiguos lo representan como una serpiente porque el Foab silba arrastrando aquí la llama del zigzag. La cábala lo designa como la letra hebrea de Tesh, cuyo símbolo es la serpiente, el jugo del papel importante en los misterios. Su valor universal, el nuevo por ser la novena letra del alfabeto hebreo, la novena de las 50 puertas que producen a los misterios del oculto del ser. El agente mágico de la existencia específica. En la filosofía de Hermes, la vida infundida a la materia primordial, la esencia que compone todas las cosas, la experiencia que determina su forma. Solo Zenón, fundador de la secta de los estoicos, enseñó que el universo evoluciona y su sustancia primaria cambia el fuego al aire y enseguida al agua. Heráclito Hefesto mantuvo que el único principio que se encuentra en la base de todo fenómeno de la naturaleza es el fuego de la inteligencia que pone la tierra en movimiento, y mientras Anaxímeno dijo lo mismo que el aire, y Tales de Milet del agua de la doctrina esotérica unió las doctrinas de todos los filósofos, demostrando que aunque los tres tienen la razón, ninguno de sus sistemas eran completos. ¿Dónde estaba el germen? ¿Dónde se encontraban las tinieblas? ¿Dónde está el espíritu de la llama que arde como lámpara? Oh estudiante, el germen de la luz, el hijo blanco brillante del Padre oscuro y oculto. La respuesta de la primera pregunta sugerida a la segunda es la contestación del profesor al alumno, que contiene una sola fase de las verdades esenciales de la filosofía oculta. Indica la existencia de las cosas imperceptibles, nuestros sentidos físicos, cosas que son mucho más importantes y mucho más reales. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Por favor, escuchen todo este audiolibro. Regálenme un like, compartan, escuchen, y decirles que hay un link a PayPal en los mensajes por si alguien quiere aportar algo al canal. Muchísimas gracias desde Tegucigalpa, Honduras. Que tengan un buen día donde quiera que estén.